Lo que estás viendo en este momento no es una ficción. Es el registro exacto de un hombre cuyo cerebro fue condenado a mantenerse despierto hasta su propia destrucción. Cierren las puertas, apaguen las luces y quiero que mires fijamente a las imágenes. Porque después de conocer los detalles de este video, la idea de ir a la cama esta noche se convertirá en su mayor fuente de ansiedad. Quiero que imaginen por un instante la densa pesadez que invade los párpados tras un día agotador. Ese instante exacto en el que el cuerpo entero se rinde ante el peso del cansancio. La mente empieza a desvanecerse suavemente hacia la inconsciencia. Ahora, traten de concebir lo que significaría que ese puente hacia el olvido se rompiera para siempre. La historia que documenta este archivo audiovisual nos sumerge en la peor de las condenas biológicas, una que no comenzó con una maldición antigua ni con una presencia sobrenatural, sino con una decisión médica aparentemente insignificante en la vida de un hombre llamado Ricard. En el año 2016, este artista comenzó a experimentar una transformación que desafía la cordura, transformando su propio canal de videos en una bitácora del horror donde el enemigo no venía del exterior, sino de las profundidades de su propio sistema nervioso. Todo se originó cuando Ricard, buscando aliviar una molestia, pero como una infección urinaria, aceptó un medicamento que su empleador tenía guardado. Un par de pastillas de un potente antibiótico parecieron la solución perfecta y económica para continuar con sus labores diarias. Sin embargo, a los pocos días de ingerir la sustancia, una extraña tormenta química comenzó a desatarse en el interior de su organismo, provocándole palpitaciones cardíacas alarmantes y una tensión inexplicable en sus extremidades. Aunque los síntomas eran preocupantes, decidió terminar el tratamiento sin imaginar que al consumir la última dosis, el interruptor biológico que le permitía desconectarse del mundo se había apagado de una manera permanente. Su cuerpo ingresó de golpe en una vigilia eterna, un estado de alerta absoluta donde el mecanismo del sueño quedó completamente abolido. Lo sumergió en una desesperante realidad, donde los días y las noches se fusionaron en un único y perpetuo presente color gris. La descripción que el propio protagonista hacía de sus intentos por descansar transmite una angustia visceral que estremece a quien la escucha. Explicaba que cuando su cuerpo se sentía completamente exhausto y su sistema biológico suplicaba por un segundo de tregua, la actividad de su cerebro se negaba rotundamente a descender. Justo en el milisegundo en que la conciencia amagaba con retirarse, una violenta descarga eléctrica, un doloroso y abrasador impulso neuronal, recorría su médula espinal desde la base del cráneo, sacudiendo su anatomía entera y devolviéndolo de golpe a una vigilia con el corazón acelerado. A medida que las semanas se acumulaban sin un solo segundo de sueño real, el deterioro físico comenzó a manifestarse de formas espeluznantes. Todas quedaron registradas para siempre en la plataforma. Su piel comenzó a perder vitalidad, mostrando una descamación acelerada debido a la muerte celular masiva que sufre un organismo privado de su principal mecanismo de reparación. La mirada de Ricard, que antes irradiaba la vivacidad de un creador, se transformó en una cuenca profunda y vacía, rodeada de sombras oscuras y fijada en la lente con una desesperación de quien se sabe atrapado en un laberinto sin salida. El verdadero horror de este caso alcanza su punto máximo al observar la fragmentación de la mente humana bajo los efectos de la privación extrema. El cerebro necesita el sueño para desechar toxinas, organizar los recuerdos, mantener la estructura de la cordura. Sin él, la realidad empieza a disolverse. En los videos posteriores, el discurso de Ricard comenzó a perder toda lógica, transformándose en monólogos erráticos donde mezclaba teorías de conspiración mundiales, reflexiones confusas sobre la divinidad y sobre todo la medicina.
hablando con una velocidad anormal o perdiéndose en silencios prolongados, donde su mirada parecía observar algo invisible en la habitación. La coherencia se evaporó por completo, ofreciendo al espectador el triste y terrorífico espectáculo de una conciencia humana que se deshilacha en vivo. Una mente brillante que es devorada por su propio funcionamiento interno, incapaz de procesar el entorno debido al cansancio acumulado que aplastaba sus neuronas. La investigación posterior reveló un trastorno médico que añade una capa de pánico colectivo a esta narración. Aunque los síntomas eran idénticos al insomnio familiar fatal, una enfermedad genética devastadora y sumamente rara, el caso de Ricard no tenía raíces hereditarias. El causante directo de su calvario fue la ciprofloxacina. Lo aterrador es que este componente es un antibiótico de uso sumamente extendido a nivel global, recetado diariamente en miles de consultorios para combatir afecciones cotidianas. No obstante, diversas alertas médicas internacionales señalan que esas sustancias poseen un potencial neurotóxico capaz de desencadenar neuropatías periféricas severas y daños irreversibles en el sistema nervioso de ciertos pacientes. Existe toda una comunidad silenciosa de personas que se autodenominan afectadas por este síndrome, cuyas vidas fueron arruinadas tras una dosis común, enfrentando parálisis, psicosis, dolores crónicos debido a una susceptibilidad genética desconocida. El destino final de Ricard quedó sellado cuando sus publicaciones cesaron abruptamente tras meses de agonía pública, confirmándose su posterior deceso como el desenlace inevitable de un cuerpo que colapsó ante la ausencia total de descanso. Este registro audiovisual permanece en la red como un monumento al suspenso real, una advertencia silenciosa sobre la fragilidad de nuestra salud, la fina línea que separa la normalidad de la locura biológica. Nos demuestra que el verdadero pánico no requiere de monstruos de ficción, sino de la simple certeza de saber que nuestro propio cerebro posee los mecanismos necesarios para transformarse en nuestra propia celda de tortura perpetua. Cada vez que sientan un ligero sobresalto en la noche antes de dormir, o piensen en tomar una pastilla sin receta, recuerden el rostro de esta historia, porque el insomnio absoluto podría estar a solo una dosis de distancia.